Buenas, continuamos desde la SEC Te Lleva al ACC 2022 analizando los estudios más importantes de este congreso. En este caso vamos a hablar del Partita Trial, un estudio que busca encontrar si el tiempo o el momento en el cual se realiza una ablación de taquicardia ventricular influye en el pronóstico de los pacientes con un desfibrilador automático implantable. Como sabemos, las guías actuales indican la ablación de taquicardia ventricular en los pacientes con cardiopatía estructural y episodios recurrentes que precisan de terapias del desfibrilador. Los estudios observacionales lo que han demostrado es que la ausencia de recurrencias de taquicardia ventricular se asocia con incrementos en la supervivencia durante el seguimiento. Sin embargo, existen un par de cuestiones que deben ser respondidas en estudios prospectivos. En primer lugar, el timing. Debemos hacer la profiláctica durante el implante del desfibrilador, después del primer choque, después de episodios recurrentes de TV o incluso en el seno de la tormenta rítmica. Y en segundo lugar, si la prevención de TV tiene un impacto en la supervivencia o afecta a la incidencia de insuficiencia cardíaca. Para ello, el objetivo del estudio Partita fue evaluar el impacto pronóstico de una ablación precoz de taquicardia ventricular después de un primer choque por un desfibrilador en términos de mortalidad o de empeoramiento por insuficiencia cardíaca, así como aportar datos sobre la historia natural de la taquicardia ventricular tras el implante de un dispositivo e identificar patrones que puedan predecir terapias subsiguientes. Los criterios de inclusión fueron pacientes que se les implantó un desfibrilador, tanto mono como bicameral, con o sin terapia de resincronización, en prevención primaria o secundaria, y tanto miocardiopatía isquémica como no isquémica. En cuanto a los criterios de inclusión, contraindicación para la ablación con catéter o terapia antitrombótica, y en cuanto a los métodos, se realizó una programación homogénea del dispositivo con tiempos de detección prolongados y intervalos de frecuencia cardíaca más altos. Además, se realizó un mapeo de alta densidad y un protocolo de ablación basado en la ablación o eliminación de los potenciales tardíos en ritmo sinusal sin inducibilidad posterior de taquicardia ventricular. El diseño del estudio, lo vemos aquí, consta de dos fases: una primera fase con un implante del desfibrilador y de ahí hasta el primer choque que sufre el paciente lo aleatoriza a un grupo B que realiza un tratamiento estándar y en el cual no se realizará ablación con catéter hasta que desarrolle tormenta rítmica, y en el grupo A donde se realiza una ablación con catéter inmediata. El endpoint primario, como hemos dicho ya, en la fase A es el primer choque apropiado por taquicardia ventricular y en la fase B, muerte por cualquier causa u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Endpoint secundario de la fase B, muerte por todas las causas, recurrencias de TV sostenida, terapia apropiada o tormenta arrítmica. Características basales de los pacientes, vemos que son bastante homogéneas, salvo la edad, que es ligeramente mayor, aunque no alcanza la significación estadística en el grupo de ablación, prevención primaria fundamentalmente y miocardiopatía isquémica. En cuanto a las arritmias ventriculares, en la fase A vemos que casi un 50% de los pacientes incluidos tuvieron algún tipo de taquicardia ventricular y que en un 30% de ellos fue taquicardia ventricular sostenida. Vamos ya a los resultados. Endpoint primario, vemos que en el grupo de ablación, tanto muerte por cualquier causa como empeoramiento o ingreso por insuficiencia cardíaca solo ocurrió en uno de los pacientes respecto a 10 en el grupo de terapia estándar, con una significación estadística lógica. Y cuando nos vamos a analizar los endpoints por separado, muerte cardiovascular, ningún fallecido en el grupo de ablación, también estadísticamente significativo, y la hospitalización por insuficiencia cardíaca quiere alcanzar la significación estadística. En cuanto a los resultados de forma gráfica, en las curvas de Kaplan-Meier, vemos que el endpoint primario, tanto en el análisis por intención de tratar a la izquierda como en el análisis por protocolo, vemos una reducción en términos relativos del 89% del grupo ablación respecto al grupo de terapia estándar, y vemos que también alcanza la significación estadística todas las causas de mortalidad por todas las causas, y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Respecto al endpoint secundario, recurrencia de TV con choque durante el seguimiento, vemos que también de forma estadísticamente significativa favorece al grupo de ablación. Para concluir,
El ensayo clínico Partita demostró superioridad en el grupo de ablación tras un primer choque en términos de mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca respecto al tratamiento estándar. Fue detenido prematuramente por esta superioridad en el análisis intermedio de fase B. La incidencia del endpoint primario fue de 4,3% en el grupo de ablación versus un 41,7% en el grupo de terapia estándar, lo que conduce a una reducción relativa del riesgo del 89%. La ablación con catéter además se asoció a menor recurrencia de TVs durante el seguimiento, las cuales fueron tratados por choque, y menor mortalidad también durante el seguimiento. Se observaron tasas reducidas de TV tratadas con choque, 10% en 3 años, probablemente por las características de la población, la medicación beta bloqueante, las programaciones del dispositivo y el éxito de las terapias antitaquicardias programadas, y estos hallazgos apoyan la estrategia de ablación de TV en pacientes con miocardiopatía tanto isquémica como no isquémica en prevención primaria y secundaria después de un primer choque del desfibrilador. Y continuamos con vosotros con los estudios más relevantes de esta ACC 2022.